pantalla. Buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar algunos conceptos sobre normalización de base de datos propuestos para esta semana. Bueno, este es el archivo propuesto para trabajar, ¿sí? Es diseño estructurado y normalización de base de datos. Este es un pequeño recorrido de los puntos que se van a abordar dentro del apunte. Bueno, ¿por qué es fundamental un buen diseño de base de datos? En primer lugar, es importante para reducir la cantidad de información duplicada que podemos tener en las diferentes tablas, porque si tenemos información duplicada, eso puede generar inconsistencias, puede generar errores a la hora de actualizar los datos, porque no nos permite una escalabilidad confiable, o sea, es decir, que la base de datos crezca en forma confiable y adecuada, y porque nos va a permitir optimizar las consultas, ¿sí? Bueno, metodologías de diseño. En primer lugar, lo que nosotros aprendimos es que debemos realizar el diagrama entidad-relación. Para esto es necesario que identifiquemos las entidades, los atributos y cómo se vinculan las entidades entre sí. Esto nos va a ir permitiendo determinar la cardinalidad de las relaciones, es decir, con cuántas entidades de un conjunto de entidades puede relacionarse una entidad A, por ejemplo, con cuántas entidades de un conjunto de entidades B, y al revés, cuántas entidades de A con cuántas entidades de A puede relacionarse una entidad B. ¿Sí? Entonces esto determina cardinalidades que pueden ser de 1 a 1, de 1 a n, de n a 1 y de n a m. Tenemos distintas fases en el diseño de la base de datos. En un primer lugar tenemos el diseño conceptual, que se centra en los datos que deben almacenarse, ¿sí? En este punto tenemos que identificar lo que decíamos recién, las entidades y las relaciones, definir reglas, o sea, definir restricciones que podamos tener, y eso va a determinar la cardinalidad de las relaciones, y crear el diagrama entidad-relación. Después de esto se pasa al diseño lógico, ¿sí? Donde generamos el modelo relacional. Ya la información no se presenta en forma de entidades, sino se presenta en forma de tablas. Descubrimos que cada entidad del modelo del diagrama entidad-relación va a representar una tabla dentro del modelo relacional, y hay algunas relaciones que también se van a convertir en tablas, especialmente cuando nos encontramos con una relación de tipo n a m o de infinito a infinito, ¿sí? Estas relaciones, para poder representarse en el modelo relacional, requieren de una tabla de ruptura. Bueno, y finalmente la última etapa es la del diseño físico, que se centrará en detalles de la implementación. Tiene que ver específicamente con el sistema de gestión de base de datos que vayamos a utilizar. Las etapas anteriores son independientes del sistema de gestión de base de datos que se vaya a utilizar. Bueno, entonces decimos que la normalización es un proceso sistemático, ¿sí? Para organizar los datos en una base de datos relacional. ¿Para qué? Para eliminar la redundancia. La redundancia son los datos que se repiten innecesariamente, las dependencias que no son consistentes, y reducir las anomalías de los datos, o sea, que haya inconsistencias a la hora de insertar datos, actualizar o eliminar datos. Mejora la integridad y la eficiencia de los datos. Bueno, el proceso de normalización, en realidad hay 5 formas normales, pero con cumplir las primeras 3 es suficiente para que se diga que una base de datos está normalizada, ¿sí? Entonces tenemos la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal, cada una con sus requerimientos. Esto que hablábamos recién, ¿por qué la necesidad de una normalización? Porque
datos no normalizados nos generan redundancia, anomalías de actualización, anomalías de inserción, o sea, problemas para insertar datos, problemas para actualizar datos existentes. Si tuviéramos datos redundantes, tendríamos que actualizarlos en más de un sitio. Si tuviéramos almacenada la dirección de un cliente en más de un registro, tendríamos que ir actualizando los registros donde esta información aparece. Si la tenemos en un solo lugar, tendríamos que hacer una sola actualización. ¿Qué sucede cuando insertamos nuevos datos? Cuando eliminamos, si perdemos datos que queríamos conservar, ¿sí? Bueno, es importante tener en cuenta esto, que los beneficios de los datos normalizados se almacenan de manera eficiente, con una redundancia mínima. La estructura de la base de datos es más flexible y adaptable. La integridad de los datos se conserva mejor y las consultas pueden ser más intuitivas y más eficientes. Bueno, ¿qué dice la primera forma normal? Que cada tabla debe tener una clave primaria y que cada columna debe tener valores atómicos, o sea que no se puedan dividir. ¿Qué es, por ejemplo, un valor atómico? Una columna que contiene un solo dato, ¿sí? No, por ejemplo, si tuviéramos en una columna los datos de los cursos de un alumno, ¿sí? Un atributo que sea un atributo simple que guarde un solo valor es un atributo atómico. Si tenemos un conjunto de valores, por ejemplo, varios cursos que puede realizar un alumno, eso sería un atributo no atómico. Sería un atributo multivaluado, un atributo no atómico. Entonces vemos en este ejemplo la tabla de clientes con varios números de teléfono en un solo campo. ¿Sí? Si nosotros usáramos una sola columna donde separamos los números de teléfono por coma, ¿sí? O sea, un atributo sería un atributo multivaluado, no sería un atributo atómico, que es lo que se busca en esta primera forma normal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este atributo que es multivaluado se separa, ¿sí? Se lleva a otra tabla. Entonces, después de la primera forma normal, los datos se reestructuran con un teléfono por registro en una tabla separada, valores atómicos para todos los campos. O sea, tendríamos que poner en una tabla de teléfonos, ¿sí? En cada renglón o en cada registro, un número de teléfono para ese cliente. Y después hacer una relación con la tabla de clientes, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esa relación? Podríamos tener un atributo dentro de la tabla de teléfonos que haga referencia al ID del cliente al que pertenece ese número de teléfono. Entonces, ahí estaríamos cumpliendo con la primera forma normal. La segunda forma normal, en general, se aplica con más claridad cuando una clave principal es compuesta, ¿sí? O sea que tiene más de un atributo. Y bueno, lo que dice la segunda forma normal, para que una base de datos esté en una tabla esté en segunda forma normal, debe estar primero en primera forma normal y después, una vez que se aplicó la primera forma normal, se tiene que verificar que las columnas que no forman parte de la clave principal dependan no parcialmente de la clave principal, sino integralmente. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos una tabla de estudiantes y cursos donde el nombre del estudiante depende solo del Student ID, del ID de estudiante, y no de la clave compuesta estudiante y curso. ¿Sí? O sea, tenemos una tabla donde tenemos como clave compuesta el ID de estudiante con el ID de curso. Eso puede determinar otros datos, como puede ser la nota que el estudiante tuvo en ese curso. Pero si agregamos la columna nombre del estudiante, nos damos cuenta de que el nombre del estudiante no depende del del ID de estudiante y del ID de curso, sino que depende parcialmente de la clave completa porque depende del ID de estudiante. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Trasladando ese nombre de estudiante junto con el ID de estudiante a otra tabla. Y en la tabla de cursos y estudiantes dejamos la clave
principal compuesta que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Pero me llevo a otra tabla, ese ID de estudiante y el nombre del estudiante, y la relaciono con la tabla estudiantes y cursos. Requisitos para que se cumpla la tercera forma normal. Bueno, debe estar en segunda forma normal y no deben existir dependencias transitivas entre los atributos que no son clave, ¿sí? O sea, que no tiene que haber columnas que dependan de otras columnas que no sean la clave principal. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos una tabla de clientes donde el código postal determina la ciudad y la provincia, creando una dependencia transitiva, ¿sí? No relacionada directamente con la clave principal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, en este caso, un código postal, dijimos, que determina la ciudad. Y tenemos también una columna para la provincia. En realidad nos damos cuenta de que la provincia va a depender del código postal y la ciudad va a depender del código postal. Entonces son datos que dependen transitivamente del el atributo código postal. Después movemos el código postal a una tabla separada donde tenemos la referencia de a qué ciudad pertenece ese código postal y el ID de la provincia a la que pertenece. Después podemos tener otra tabla de provincias donde relacionamos ese ID de provincia con el nombre de la provincia que le corresponde. Entonces nos quedaría una tabla de clientes donde tenemos los datos del cliente, propiamente dicho, puede ser el ID del cliente, el apellido, el nombre y el código postal, y en otra tabla tenemos los datos correspondientes a las localidades con los datos de las provincias. Bueno, los beneficios de la normalización son los que planteamos anteriormente. Bueno, y con esto ya quedaría reflejado cuál sería la importancia de la normalización de la base de datos. En determinados casos es importante que podamos tener en cuenta que a veces elegimos tener una desnormalización consciente, que esto nos permite tener consultas más rápidas sin hacer tantos joins, ¿sí? Tenemos la desventaja de que los datos pueden aparecer, digamos, en forma redundante, pero esto se puede hacer en un nivel controlado buscando otros beneficios. Por ejemplo, si tuviéramos, estaba buscando acá, por ejemplo, si tuviéramos en una tabla de clientes el ID del cliente, el apellido, el nombre, el ID de la localidad y la localidad. Para no hacer un join con la tabla de localidades, podríamos decidir conscientemente tener el nombre de la localidad dentro de la tabla de clientes eh, para, no necesitar tantos joins y disminuir los tiempos de consulta. Eh, bueno, hasta acá vimos el proceso de normalización. Y clase, perdón, en otro encuentro, esto no es una clase, vamos a ver las ventajas de la desnormalización y un ejemplo de normalización completo. Dejo de compartir y dejo acá de grabar.